Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que está en el libro de Hechos, dije, capítulo 8, versos 26 al 40. Son solo 14 versículos. Dice así. Póngase de pie, ya debe ser costumbre en ustedes, ¿no es cierto? En respeto, en señal de honrar la palabra. Siempre debemos honrar la palabra porque hay antes de que leamos la palabra, le voy a explicar algo. Dice que hay más de 6.000, hay un trabajo que se dio a una persona, hay de más de 6.000 conexiones que tiene la Biblia, versículos de allá para acá, que es una armonía extraordinaria la que tiene. Fueron 40 autores que escribieron este libro en diferentes épocas, a través de 1500 años. Y es increíble que mantiene una armonía y un solo mensaje. Y nadie se explica cómo es que puede tener tanta armonía y tanta relación una cosa con la otra en personas que vivieron en diferentes épocas y en distintos tiempos. Y la conclusión más lógica de todo esto es que este libro lo hizo el Señor. Es lo más lógico que puede haber. Así que por lo tanto, nosotros cada vez que se lea la palabra del Señor, debiéramos tener ese respeto, todos en silencio y un temor reverente delante del Señor. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, diga un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, diga adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, diga abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Wow! Dios mío, hay toda una historia aquí. Póngase, siéntese, vamos a exhortar la palabra del Señor. Póngase, siéntese, haga lo que quiera allí. ¿No es cierto? Amén. Ya, amados, aquí tenemos algo bien interesante porque ya hemos visto lo que ha pasado con Felipe. Nosotros ya hemos visto todo lo que sucedió cuando Felipe desciende a Samaria. Y en Samaria había cierto Simón el mago, ¿no es cierto?, que tenía encantada a la gente desde el más pequeño hasta el más grande. Todos le oían y por lo tanto él tenía a esa ciudad, la tenía conmocionada, la tenía atónita, las artes de magia que realizaba. No sabemos si son brujería o de esta magia que tiene ciertos trucos. Pero, amados, lo importante es que la gente estaba totalmente perdida en ese mundo. A veces nosotros creemos que la gente que no hace nada, no le hace mal a nadie, a quien puede ayuda, no roba, no hace esto, no hace allá. Esa es la gente que está súper bien y todos quisiéramos ese estándar de vida. Como que ese estándar de vida sería como el más adecuado para nuestras vidas. Y miramos a la gente bien arreglada, bonita, con una linda casa, con un lindo auto, y decimos, esa es la vida que yo quisiera. Pero uno muchas veces no sabe en qué está metida esa gente y qué es lo que la tiene atrapada y esclavizada en sus vidas. Mucha gente que se dice ser buena está completamente esclavizada y necesita liberación. ¿Cuántos lo creen así? Usted tal vez no tendrá una linda casa o tal vez no tendrá unos regios autos, pero amado, sabe, usted tiene algo que ellos no tienen. Usted tiene al Espíritu Santo dentro de su vida, usted tiene al Señor en su corazón y usted tiene lo mejor que pueda desear un ser humano en esta tierra. Porque cuando ya el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, entonces valoramos la presencia de Dios y valoramos todo aquello que el Señor dice. Cuando pecamos, cuando hacemos las cosas mal, entonces nuestra vida se siente muy mal porque hemos fallado delante de Dios. Y Felipe ha sido un gran evangelista, si podríamos decirlo así, un tremendo hombre de Dios que sale, predica y las multitudes se reúnen frente a él. Amados, eso es tan especial, nunca podemos entender por qué la gente tiene, la palabra del Señor tiene ese imán tan hermoso. Yo recuerdo que cuando íbamos a La Vega a predicar la palabra del Señor, a veces la gente estaba en pelea, en sus cuentos, y nosotros llegábamos, hacíamos una rueda y nos poníamos a predicar. Me recuerdo que en una oportunidad estábamos predicando y algunos estaban peleando y como tanta gente empezó a venir y se hizo una rueda en un momento. Porque el evangelio tiene algo atrayente para el pecador. El pecador tiene una sed. El pecador necesita de algo que nosotros tenemos. Algo que nosotros tenemos que es la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen así? No hay tanto ánimo, pero eso debiera ser más animoso para nosotros. Entonces, y Felipe no era un tremendo personaje, no tenía un cargo tan especial, más que un diácono que servía a las mesas. Y amados hermanos, vemos a Felipe siendo tremendamente, nosotros decimos usado, pero siendo verdaderamente un instrumento en las manos de Dios.
pero él tenía algo importante. Entonces, amado, él tenía una característica que daba a relucir lo que era su carácter. Porque recuerde que el carácter es lo más importante en nuestras vidas. Sin carácter nosotros no daremos fruto delante de la presencia del Señor. Yo he escuchado a muchos pastores decir que los frutos son los bienes que nosotros poseemos, las cosas que hemos alcanzado, ese es el fruto. Amado, entonces los ricos tienen más fruto que todos nosotros, porque ellos tienen casas, autos, tienen de todo lo que se nos pueda imaginar, pero tal vez lo que no tienen es el carácter delante de la presencia del Señor, porque sus vidas, cuando hablan, son podridas. Cuando tienen actitudes podridas, se nota inmediatamente en sus vidas. El carácter debe ser una de las cosas más importantes que debe desarrollar un cristiano. Un cristiano no puede quedarse simplemente con que tengo esto otro y estoy bien y lo demás me importa un comino. No, amados, el carácter debe ser lo más importante porque eso también va a determinar el sueño de cada cristiano. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Es increíble, amado, que cuando llegamos al Evangelio, nosotros tenemos cosas que se nos pasan por la mente, que no son malas, que son buenas y vienen de Dios. Yo creo que hay dos cosas que sí se pasan por la mente de una persona que ha venido recién al camino del Señor. Dos cosas que simplemente son las más recurrentes en un cristiano, pero un cristiano que ha nacido de nuevo. Estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo. No puede haber cristianos que no hayan nacido de nuevo, no serían cristianos. Pero hoy día se le llama cristiano porque el cantante dijo, gloria a Dios, entonces es cristiano. No, nosotros no podemos entender que por eso tenemos tantos cantantes que se dicen ser cristianos, pero sus hechos lo acusan. La impiedad de sus vidas lo acusan de que no son cristianos. Y amados, pueden ser cantantes, pueden ser famosos, pueden tener de todo lo que usted quiera, pero si no tienen el carácter y no han nacido de nuevo, no son cristianos simplemente. Duele, pero esa es la verdad. Amén. Y aquí en la casa del Señor igual. Aquí nosotros, el que no nace de nuevo no es cristiano. Jesús ya había hablado con Nicodemo, un hombre importante que hablaba de Dios todo lo que se quiera. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y amados, esa debe ser una parte importante dentro de nuestras vidas. Cuando hemos llegado a Cristo hay dos sueños interesantes que debiéramos nosotros tener. Porque lo primero que nos pasa es en relación con la Escritura. Algo que tiene que ver con la Escritura. Yo quisiera comprender bien las Escrituras. ¿Le ha pasado? Yo quisiera comprenderla, yo quisiera entender lo que dicen las Escrituras. Por otro lado, hay gente que dice, yo leo y no entiendo nada. ¿Qué será? ¿Hay algo que no ha hecho clic en tu vida? ¿Hay algo que todavía no ha sucedido dentro de tu corazón? Porque la persona, por muy baja o muy escasa que sea en estudios académicos, yo puedo decirlo con testimonio propio. Mi padre solo tenía tercero básico, pero mi padre sabía capítulos enteros de la Escritura y él me podía tener todo el día hablándome de la Escritura y había que tener tiempo para hablar con él. Con solo tercero básico. Amados, no existen las excusas.
Porque Dios, cuando incluso personas que no sabían leer, aprendieron a leer con la Biblia. Es impresionante cómo aprendieron a leer solo en la Biblia. Amados, ese debe ser uno de los sueños más importantes que debe tener, o el anhelo, el deseo más importante que debe tener un hijo de Dios que recién viene a los caminos del Señor. Yo quiero conocer más. Como decía la pastora Chena en el devocional de la mañana, ella decía que debíamos conocer más al Señor y así tendríamos una mejor intimidad. Toda persona que viene a Cristo tiene que tener una mejor relación cuando conocemos más a Dios. Anduve buscando y no lo pude pillar. Sale por el teléfono, estaba viendo y aparece Paul Washer con una frase que yo quedé helado lo que él decía. Hay gente que dice que peca en la iglesia, peca y no le duele. Pecan y se ríen, andan bien, andan alegres, andan gozosos, pecando incluso. Porque, amados, siempre yo digo, el día que ni Dios lo quiera, yo tuviera que cometer, o más que tuviera, si llegara a cometer una infracción pecaminosa, usted no me va a ver así alegre como me ve ahora, porque el dolor que sentiría sería una de las cosas más fuertes que podría pasarme. Entonces, amados, este debe ser el anhelo más grande que debemos tener. Conocer la palabra de Dios. Interesante es esto, porque esto nos va a llevar a tener una mejor relación. Dijo, ¿por qué la gente que decía Paul Washer, por qué la gente que está en las iglesias no conoce a Dios? ¿Por qué no conocen a Dios? Porque sus predicadores no conocen a Dios. Estoy hablando igual que Paul Washer, ya. No, sus predicadores no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, pecar no es un problema, no te da nada en tu vida porque no conoces verdaderamente a Dios. Y lo mejor que debiéramos hacer todos nosotros es meternos con las Escrituras para conocer a Dios. Si tú te metes con la palabra, vas a conocer a Dios. Porque debe ser el anhelo de aquel que te dio la vida, de aquel que te dio. Por eso, amados hermanos, cuando un hijo ha nacido sin su padre y su padre anda por allá lejos, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que pasa en ese niño? Ese niño tiene un deseo de saber quién es su padre, quién era el que le dio, quién fue su progenitor, quién fue el que le dio la vida, ¿no es cierto? En el sentido práctico del asunto. Pero amados hermanos, ese niño desea, ve a otro que tiene su padre. Yo recuerdo a mi mejor amigo, él se acercaba a mí y le decía papá a mi padre. ¿Cómo está papi? Le decía y lo abrazaba porque él no tenía a su padre cerca. Había un espíritu de orfandad en su corazón, más que un espíritu, porque hablan de espíritu a veces, y son ciertas carencias, necesidades que hay en el corazón de una persona. Amados hermanos, cuando esto esté tan claro en nuestras vidas, entonces comenzaremos a tener experiencias con el Señor que nos traerán mucha bendición. Amén. Segundo, cuando yo ya conozco conozco la palabra del Señor, se produce una segunda necesidad y un segundo deseo más importante que hay. Es que Dios me use como un instrumento en sus manos. Yo nunca me voy a olvidar cuando vino Marcos Witt con la canción esa, Enciende una luz,
Y todos estábamos en el estadio, me recuerdo. ¿Te acuerdas, Jorge? ¿Tú estabas ahí? No, no era Jorge, ya era otro. Entonces, había una persona ahí, estaba Marco Witt cantando, enciende una luz y déjala brillar. Y amados, había un anhelo ardiente en mi corazón de que Dios usara mi vida para poder llevarla a otros el mensaje, para llevar a otros que están en tinieblas el mensaje del Señor. Eso yo recuerdo que caían mis lágrimas y yo sentía algo fuerte que ardía en mi corazón para llegar a otros. Hoy día nos encontramos en una comuna, amados, que tiene una fama muy peculiar, si se quiere. Amados, esta fama que tiene esta comuna es tan importante que nosotros podamos llegar al corazón de las personas que están esclavizadas, que están sin Dios. Entonces, amado, si no nos nace esta necesidad, si no tenemos el deseo de conocer a Dios y no queremos ser usados por Dios, estamos perdidos, estamos en otra sintonía, estamos totalmente distintos a todo lo que el Señor quiere para nuestros corazones. Aquí se revela algo tremendamente hermoso con la vida de Felipe. Felipe, una vez más, es usado, es un instrumento de bendición. Y esto es lo que quiero llegar en estos días. No se olvide de estas dos cosas: querer conocer a Dios y ser usado por Dios. Yo te pregunto, ¿quieres conocer a Dios? ¿Pero quieres ser usado? Debiera estar en tu corazón eso. Y amados, ya vemos que Felipe es un instrumento en las manos de Dios. Felipe es un instrumento que es usado de una manera tremenda. Cuando vino la persecución, él desciende a Samaria y lo primero que hace es predicar. Lo primero que hace es predicar, porque no sabemos las motivaciones, no sabemos, la Escritura no nos relata eso, pero por la experiencia vivida de nosotros mismos podemos llegar a estas conclusiones. Podemos llegar a la conclusión de que Felipe, el corazón de él ardía para poder predicar el mensaje, y él nunca se imaginaba lo que iba a suceder en aquel momento. Él nunca se imaginó que solo abriendo la boca, solo predicando el mensaje, muchos llegarían ahí para escuchar el mensaje. Felipe predicó a muchos, ¿no es cierto? Predicó en muchos lugares de Samaria la palabra de Dios y se produjo un avivamiento en esos lugares. Gente llegaba y llegaba. ¿Cuántos pueden ver esa obra maravillosa de Dios? ¿Por qué Felipe tiene que ser usado? ¿Por qué Felipe tiene que, desde ser un diácono, estar sirviendo a las mesas? ¿Sabe? Yo encuentro que aquí hay algo interesante. Porque tú puedes estar aquí con el interés de servir a Dios, de poder hacer cosas dentro de la obra del Señor, tal vez pegar, clavar, atornillar, estar haciendo. Ayer estábamos arreglando esta canal, el hermano Raúl estaba con las cámaras, en fin, todos haciendo cosas. Yo no tengo idea de cómo Dios puede usarte un día. Yo no tengo idea qué quiere Dios contigo, pero yo sí sé de que Dios conoce tu corazón, conoce tus motivaciones, conoce qué va a hacer contigo. Y a mí no me va a dar celos que Dios te use. Todo lo contrario, que Dios te use será una gran bendición para nuestras vidas. ¿Cómo me gustaría ver que alguien de ustedes saliera, predicara y la gente llegara? Amado, eso sería tremendamente importante y maravilloso para la obra del Señor. Porque esto no es una obra mía, es obra de Dios. La iglesia no me pertenece a mí, no le pertenece al pastor Jorge, ni a todos nosotros. La obra es de Dios. Y Dios usa a quien quiere. Y eso,
pero eso está en los anhelos y en el deseo del corazón. Felipe hizo lo que tenía que hacer, predicar a las multitudes. Cuando las vio, les predicó. Felipe está en un tremendo avivamiento y a lo menos que había que hacer en ese momento con la vida de Felipe, lo menos que había que hacer era sacarlo de ahí. Era lo menos que se tenía que hacer, porque nosotros somos muy lógicos y nosotros no vemos el plan de Dios, no podemos saber porque, como decimos, la obra no es de Felipe, la obra es de Dios. Si la obra es de Dios, amados, tenemos que ser sensibles a lo que Él quiere. Nosotros bien estábamos allá en Lo Prado, ¿no es cierto?, viviendo un tiempo hermoso por muchos años ahí, y amados, llegamos a otro lugar y de ahí como que vino estos saltos así de conejo y, amados, de repente aparecimos acá en el escenario de este lugar. ¿Qué sabíamos nosotros? Porque no sabemos a ciencia cierta dónde vamos a aparecer el día de mañana, porque solo Dios lo conoce. ¿Va entendiendo? ¿Va viendo a Dios cómo su mano está moviendo todas las cosas? ¿Puede ver a Dios funcionar en todo su esplendor, en toda su soberanía? Dios es soberano y amado. Esto tenemos que tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Llega el momento, amados, a todo esto es el título del mensaje. La obediencia nos lleva a oír la voz de Dios. Eso es lo que hace la obediencia. Felipe tenía una característica de su carácter. Era obediente. Felipe era tremendamente obediente. Esto es interesante. Si bien Esteban fue un hombre extraordinario, pero Felipe carácter tenía, ¿no es cierto? Esteban fue puesto como un mártir para hacerle ver al pueblo la maldad que habían cometido con Jesús, porque lo mismo que hicieron con Jesús lo hicieron con Esteban. Pero Felipe nos está marcando aquí el carácter de su personalidad, su forma de ser, su carácter para poder oír la voz de Dios. Felipe está en un tremendo avivamiento donde la gente llega, donde todos están escuchando lo que él decía. Pero llega el momento donde el Señor envía a Felipe. Lo envía a otro lado. Y aquí es donde están los contrastes de la obra del Señor. Hay un contraste que no se puede entender, porque yo decía en un momento atrás que lo menos que había que hacer era sacar a Felipe porque Dios lo está usando. Oye, déjalo ahí nomás porque Dios lo está usando tremendamente, déjenlo ahí. Pero, amados, la obra no depende de Felipe. La obra de Dios no depende de un pastor. La obra de Dios depende simplemente de Dios. No somos indispensables en la obra. Si tú te taimas y no quieres hacer nada y dices, no, yo no, hasta aquí nomás no quiero nada. Bien, no eres indispensable. Dios puede levantar 10, 20 personas más poderosas que tú y mejores todavía si se quiere. Por eso, amados, no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto, la última chupada del mate, porque en realidad dependemos exclusivamente de Dios. Este mensaje tiene que enseñarnos que nosotros dependemos de Dios y la obra no depende de un hombre, depende de cómo Dios la quiera llevar. Amén. Sacó a un hombre importante de ahí que era Felipe. Pero, amados, la obra como es de Dios, Dios levanta a quien quiere. En Samaria tal vez después Dios levantó a otro, en fin, pero el asunto siguió adelante igual. Entonces eso es bueno. Felipe está en un avivamiento.
Lo menos que había que hacer era sacarlo de ahí. Pero era el momento, tal vez, para Felipe de plantar una iglesia, hacer nuevos discípulos y empezar todo un mover ahí, amados. Pero todo esto es lo que nosotros conocemos ahora. Ahora hablamos de mover, hablamos de plantación, hablamos de cosas que sí se tienen que hacer, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y Dios es el que está llevando esta obra adelante. Y amados hermanos, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que esta obra tiene una gran bendición para nuestras vidas. Lo que nos deja este episodio en la vida de Felipe es que Dios tiene todo preordenado. Todo está determinado en su sabio consejo y Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Me voy a sacar esto, ya el calor me está sofocando. ¿Entiende? Entonces, amados hermanos, esto si Dios sabe lo que está haciendo, Dios saca un personaje importante. Yo no sacaría a un hombre que está siendo usado como humano. Yo no lo saco, yo digo, bueno, lo dejo ahí porque está siendo usado tremendamente. Pero amados hermanos, a veces Dios está haciendo cosas con nosotros de una forma muy especial. Porque amados, cuando hay gente que tiene deseos, cuando hay gente que tiene un anhelo ardiente en su corazón, el deseo de su corazón de conocer a Dios y de servirle y de ser usado por Dios, eso, amado, Dios lo conoce. Y de repente hay hombres que se transforman en los mejores mensajeros de Dios, en los mejores personajes que obedecen a Dios de una forma bien sumisa delante de Dios. El problema con nosotros es que todavía no queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer a Dios y estamos todavía en rebeldía delante de su presencia. Por eso no podemos ni siquiera oír la voz de Dios. El ángel aquí dice que le da una orden a Felipe de dejar Samaria. ¡Qué increíble! Porque Felipe podría incluso haberse comprado un lugar, una casa, un terreno, haber estado ahí en Samaria, haberse establecido. No, amados. Lo que vemos es que Felipe, después de que se va de Samaria, empieza a recorrer todos los lugares de Azoto, dice, o Asdod, que es la parte de los filisteos que había antiguamente en ese lugar. Y amados, Felipe recorre hasta que llega a Cesarea, y dice que en Cesarea allá se establece y le nacieron 4 hijas. ¿Y cuántos recuerdan que las 4 hijas eran profetisas o profetas? 4 hijas. Interesante. ¿Quién no quisiera o quién quisiera estar en una casa así? Donde le diga, papá, no salgas porque el Señor me dice que va a venir esto y te va a pasar esto, no salgas. Ya, papá no sale. Papá, juega un loto porque te va a ir bien. No, ya no. Podrían haber muchas cosas que esas hijas podrían haber bendecido al Padre. A veces nosotros tenemos que estar bien así, porque, amados, en un hogar se necesita ese tipo de gente, se necesita gente conectada con el Señor. Mientras más estemos conectados en la casa con el Señor, como se dice, las antenitas paraditas, nosotros podemos ser librados de cosas terribles en nuestras vidas. Nunca voy a olvidar cuando mi esposa y yo nos tomamos de la mano y tengo una visión que 7 perros me atacan. Y amados, yo tengo la visión inmediatamente y le digo a mi esposa, tuve esta visión y me van a atacar 7 perros. Cuando llego al trabajo donde estaba, 7 perros vinieron a mí a atacarme.
pero ya habíamos orado para que eso no sucediera. Amados, debemos saber interpretar bien lo que el Señor quiere. Esto nos puede dar una gran bendición a nuestras vidas. Esto nos puede dar una bendición enorme a nuestros corazones. Amados, el ángel de Jehová, los ángeles son mensajeros. Aquí hay dos cosas interesantes respecto al ángel. Nosotros sabemos que son mensajeros. Alguien podría meterle por aquí, por allá, pero el cuento es que el mensaje es clarito y hay una orden de parte de Dios. El ángel le da una orden, porque aquí hay una orden divina de dejar Samaria, donde había muchas personas. Y a nosotros nos gusta cuando hay hartas personas, ¿no es cierto? Cuando la gente busca iglesia donde esté lleno de gente. Pero hay gente más sabia que dicen, donde está lleno de gente, las personas no crecen por lo general en la vida espiritual. ¿Sabía eso? No se crece tan rápidamente como en una iglesia más pequeña. Porque en una iglesia pequeña necesitamos la gente, necesitamos que Dios envíe obreros a su viña para trabajar, para moverse. Y amados, aquí todos trabajan, aquí todos tenemos que hacer algo. Yo veo de repente en los devocionales que hace tal persona aquí, se sube aquí otra y vamos y esto, y el pastor Jorge sube a hacer el llamado al arrepentimiento. Amados, muchas cosas hermosas se dan en este lugar. Entonces, amados, necesitamos urgentemente saber que hay órdenes que el Señor nos va a dar. El Señor le dice, deja Samaria para que vayas al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Señor, no me enviaste por un camino más bonito, donde hayan florcita, agüita, pajaritos cantando, ¿no es cierto? Yo siempre hablo de los pajaritos, ¿no es cierto? Envíame por esos lugares. El problema es que este asunto a veces nosotros lo tomamos, lo leemos, pero no vemos el episodio, cómo están sucediendo las cosas. La pregunta es, ¿quién quiere ir a un lugar así? ¿Quién quiere ir a un lugar por donde ni siquiera sabes lo que te están ordenando? La única orden es, deja Samaria, vete por el camino del sur, de Jerusalén hacia el sur, ¿no es cierto? Camino a Gaza. Amados, ¿quién sale así? ¿Pero para qué? Yo estoy seguro que si le digo a alguno de ustedes aquí, vayan y hagan y párense a 2 cuadras de aquí, párense en la esquina nomás. Y ustedes dirían, pero pastor, ¿para qué? ¿Es por qué? ¿Es por qué? Estaríamos siempre preguntando, ¿es por qué? ¿Es por qué? Porque queremos saberlo todo. Pero cuando andamos en los caminos del Señor, el que anda con las antenitas paraditas sabe lo que va a suceder. Sabe lo que, no sabe lo que va a suceder así a ciencia cierta, pero sabe que por algo es y por algo el Señor quiere que nosotros vayamos por ese lugar. Aquí nuevamente se ve el carácter de Felipe, porque dice Felipe lo manda, el ángel le dice, habló Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Levántate. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿No es cierto? Pero ¿qué dice el verso 27? ¿Qué dice el verso 27, Francisca? Rápido. Léalo ahí, rápido. El verso 27. Para adorar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después de la orden? Después de la orden,
Entonces se levantó y fue. Es que esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Estoy en un avivamiento. Estoy predicando. No, espérate, Señor, que estoy predicando. No me molestes. Señor, estoy predicando. Nosotros estaríamos así en estos días. En estos días donde cada cual hace lo que bien le parece. Cada cual son todos como toretos, ¿no es cierto? Son medios chorongos ahí. Entonces, amados, hoy día cuesta con una juventud que ve a Toreto, que ve a estos hombres, que ve a estos tipos que son así medios amañados y amados. Esas cuestiones tarde o temprano se te pegan. Se ríen algunos, pero es cierto, si se te pegan. Yo tenía un amigo que incluso caminaba como Schwarzenegger y le hacía y caminaba. Y nosotros lo molestábamos, hasta le querían pegar en otros lados porque lo encontraban demasiado sobrado. Ese no es el carácter que tú tienes que pegarte en la vida. Mejor lee la Escritura y ve el carácter que tenían estos hombres que podían estar en un completo avivamiento, pero el Señor dice, ya, levántate y vete hacia ese camino desierto. Levántate rápido. Y dice que Felipe se levantó y fue. ¿Entiende? Entonces, si hoy le decimos a alguien que deje lo que está haciendo, las preguntas serían muchas. Podríamos decir, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué me está mandando para allá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero a dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Tengo o no tengo? Que aquí, que allá, que esto, que el otro. Recuerdo yo en la iglesia antigua, nosotros nos mandaban, ya, todos al Hospital San Luis. Teníamos que ir no nos preguntaban si teníamos dinero, no nos preguntaban nada. Uno tenía que saber cómo llegaba al Hospital San Luis. Hoy día para mover a una persona, es que hermano no tengo plata, es que hermano no tengo esto, hermano no tengo aquí, no saben obedecer las órdenes hoy día. Hoy día la gente cuestiona las órdenes que se dan. Hoy día la gente cuestiona la orden cuando en una iglesia se está trabajando. Todo se cuestiona. Que hay que estar explicando 10,000 cosas, pero amados hermanos, aquí tenemos dos cosas. Tenemos una persona humilde y tenemos a una persona con carácter, pero también tenemos a un Dios soberano que no da explicación de nada de lo que Él hace. ¿Cómo lo encuentra? Mire, si esto lo estuviera diciendo como hombre, ya estaría siendo tildado como machista. ¿Sí o no? Como machista sería yo tildado. Pero uno ve al Señor cómo obra en la vida de las personas. Por eso los derechos humanos y el humanismo y toda esta cuestión que se pega en nuestras vidas. No, es que yo tengo derechos, pues. Es que yo tengo mis derechos, es que yo tengo mis cosas, es que a mí no me diga eso, es que a mí no me... Y empezamos con eso. Y eso es que justamente lo que tenemos que ir dejando. Usted lo único que tiene que preocuparse que si la orden que le están dando no es algo de Dios, que si va a transgredir los principios de Dios, usted por supuesto no obedezca. Pero si lo que se le está ordenando no transgrede los principios de Dios y no le daña en su vida espiritual, obedezca al Señor. Antiguamente había gente que obedecían de una manera tremenda. Nunca me voy a olvidar del obispo Manuel Umaña Salina cuando le dijo, Donoso, revuélcate, date 3 vueltas, carnero. Y Donoso venía con su terno limpiecito, nuevo, recién de paquete. ¿Y sabe qué hizo Donosito? Donoso se dio 3 vueltas, carnero. Cualquiera lo va a decir que es algo innecesario. Algunos dirían que eso sería una cosa innecesaria. Pero saben, uno viene analizando bien esto,
antiguamente eran probados los hombres para el ministerio. Eran probados. Porque si una persona no tiene la capacidad de obedecer en cosas sencillas, menos va a obedecer en cosas más complejas. Y es cierto. Tal vez yo no voy a andar diciendo revuélcate, Miguel Ángel, date vuelta a las carneras. No voy a andar diciendo esas cosas. Pero hay ciertas cosas que sí puedo decirlas y puedo llamarlos al orden, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿Dios tiene la obligación de decirte lo que quiere hacer contigo? No. ¿Y dónde quedan los derechos humanos ahí? Jodieron los derechos humanos. Recuerda que los derechos humanos son derechos para un solo sector de la población, comunista. Solo para el comunismo existen los derechos humanos. No existen derechos humanos de religión, no existen derechos humanos. No, ellos no son humanos. Por los derechos humanos nunca se han metido en el caso, por ejemplo, de los abusos que se están cometiendo en China, en Corea, en el Medio Oriente. No dicen absolutamente nada, porque ese tipo de gente no es humana. ¿Entiende? Entonces, por eso que menos abracemos estos derechos humanos, porque puede servir en algún caso para alguna cosa, pero no en el sentido general que dice la palabra. Porque si dice derecho humano, debiera ser derecho humano para todos, pero no se hace eso. Y entonces Dios lo que hace aquí, dicen que Dios no tiene la obligación de explicarte lo que quiere hacer contigo, no tiene ninguna obligación. Tú eres propiedad de Él y por lo tanto Él hace y deshace contigo. Cuesta digerir estas cosas, pero así es la verdad. Mire, Dios en su palabra, en Romanos 9, dice que Dios toma una masa, ¿no es cierto? Pablo explica, tomó una masa y de esa masa hizo unos vasos de misericordia y unos vasos de deshonra. ¿Acaso, dice Pablo, no tiene Dios potestad de hacer lo que quiere con esa masa? ¿Acaso no es Él el creador de estos vasos? ¿Se da cuenta que nosotros somos propiedad de Él? Amén. Nosotros somos propiedad de Él y Él hace y deshace con nuestra vida. Nosotros quisiéramos que Dios nos tuviera en bandeja de oro por aquí, por acá, nos llevara en esto, otro, pero no es así la vida cristiana. La vida cristiana en obediencia es una vida que de repente estamos aquí, mañana estamos allá, mañana estamos... No sabemos, amados. Como iglesia ya hemos visto, tuvimos un lugar, tuvimos en otro y ahora estamos acá. No sabemos cuándo, en 10 años más, dónde vamos a estar. Entonces hay que tener cierto cuidado con lo que decimos. ¿Cómo desobedecemos a Dios? ¿Cómo es que murmuramos delante de la presencia de Dios? Muchas veces Dios nos dirá lo que hay que hacer sin darnos explicaciones. Anda y haz esto. Yo siempre recuerdo cuando la Giselle, la que se gana ahí, mi vecina, el Señor me dijo, sale a la puerta. Yo lo único que hice, salí a la puerta. Salgo a la puerta y sigo caminando. Y me meto a la casa de al lado y ella estaba tirada con una convulsión. Y era por eso. Le había dado una convulsión y estaba ahí botando espuma por la boca, amados. Y es por eso que entiendo que muchas veces las órdenes de Dios pero todo esto se tiene que hacer de una manera que uno va teniendo una comunión con Él en su palabra. Yo he contado otras veces que un día estoy orando y el Señor me dijo, anda a buscar a Jorgito Castillo. Y Jorgito Castillo estaba orando, me decía, yo estaba orando igual. Y me dijo, y el Señor me dijo que tú ibas a venir para acá a buscarme.
Y yo lo fui a buscar y partimos a un hogar a orar por el que estaba enfermo, era David Celi, enfermo. Y estuvimos 5 horas orando con él. Empezamos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, cuando terminamos la oración, estaba de oscuro, estaba ya totalmente oscuro y no supimos cómo pasaron esas 5 horas. Y él decía que mientras orábamos, él sentía que una bola de fuego traspasaba sus pulmones para allá, para acá. Él estaba enfermo de tuberculosis. Y cuando fue a médico y le dijo el médico, ¿quién te operó? Nadie le dijo. No, si a ti te operaron, porque el médico te dejó una cicatriz súper bien hecha, le dijo. Y él estaba muriéndose en la cama. Y nosotros orábamos por él. Pero yo conozco la voz de Dios. Yo sé cuando Dios habla. Yo sé cuando Dios da una orden, amados. Yo no sé si te ha pasado, yo creo que sí. Mire, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Que lo que estoy diciendo es real. Es algo tan interesante cuando la palabra, viene la orden de Dios para hacer algo que muchas veces nosotros no entendemos ni sabemos por qué es. Pero Dios hace una obra maravillosa. Amén. Felipe, sin preguntar ni pedir explicaciones, él simplemente fue. Él es un hombre de carácter, obedece, humilde, porque escucha la voz de Dios y no la cuestiona. No cuestiona a Dios por ningún motivo. ¿Sabe lo que se llama? Eso se llama tener fe, creer en Dios. Eso se llama tener fe y creer en Dios. Tú no eres una persona, ay, que yo tengo fe, yo creo que Dios me va a dar esto. Siempre asociamos la fe con lo que Dios me va a dar. Amados, la fe es creerle a Dios. Es creer a Dios lo que Él dice, creer en Dios, a Dios, y todo lo que Él diga, eso es fe en nuestras vidas. Es interesante eso. Lo que tienes que hacer entonces para tener una fe es avivarte o levantarte en tu vida de la situación que vives, y debes tomar tu Biblia, leerla todos los días para empezar a tener una comunión rica con el Señor. Léela, escudriñala, métete, escucha los mensajes, en fin, métete con eso, porque eso te va a dar una voz que te va a andar hablando. A veces el Señor te va a decir, no hagas esto, detente. Y tú vas a tener que obedecer. No sabes por qué, pero algo va a suceder. A veces Dios te va a decir, no te vayas por esta calle, date la vuelta. No sé si a alguien le ha pasado. Tú y yo necesitamos estar en la palabra. Necesitamos meternos con los dichos de Dios. Si nos metemos con los dichos de Dios más que con los dichos de la televisión, más que con Toretto, más que con todos estos personajes, amados hermanos, nosotros vamos a oír más fácil la voz de Dios. Porque este diácono debe haber sido un hombre lleno de la palabra de Dios, porque ¿cómo entonces predicó? ¿Cómo enseñó? ¿Cómo evangelizó a Samaria? Tiene que haber estado completamente lleno de los dichos del Señor en su mente. ¿Qué sucedió después de la obediencia de Felipe? Sucedió algo interesante. Y este es el contraste que nosotros tenemos que ver en estos días. Porque, amados, podemos estar con mucha gente, podemos estar con mucho pueblo, pero la obediencia de Felipe sucede algo. Sucedió, yo le dije delante, diga, un etíope. Un etíope. Nada más que un etíope, el Señor le dijo, ándale. Era ese el motivo, por un etíope. Alguien dirá, por esto. Dios me saca de allá del tremendo avivamiento por este tipo. No, cualquiera alega, ¿no es cierto?
Porque hoy día, sobre todo hoy día, que si la persona tiene tremenda gente, grandes cantidades y te sigue y entonces esa persona se siente importante porque está realizando una tremenda obra. De hecho, lo está haciendo, pero Dios puede de la noche a la mañana mandarte por una sola persona al otro lado del mundo, si quieres. Como cuentan el hermano Raúl con la hermana Miriam, que los envió a España por un matrimonio. ¿Y cómo? Dios sabe. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces, ¿qué sucede? Un etíope, no una multitud, solo un etíope. Y aquí podríamos decir, bueno, podríamos decir, este etíope es el tesorero de la reina. No está tan mala la cosa. La mentalidad, algunos, no me mandó a cualquier personaje. Dios no me manda a cualquier personaje, me está mandando al tesorero de la reina. Tal vez me podría dar una tremenda ofrenda. ¿O no? ¿No es cierto? Hay pastores que pueden pensar eso. Wow, esta persona tiene dinero. ¿Qué cosas podríamos hacer en la iglesia? ¿Qué cosas podríamos hacer esto otro? Amados, nosotros trabajemos, prediquemos, enseñemos. Yo puedo decir una cosa interesante. El otro día vino la hermana Rosita Ormazábal y sabe que fue tan interesante. Ella me saludó con cariño, con todo. Yo le dije, ¿y cuándo va a seguir viniendo? En fin, yo quería que ella siguiera, ¿no es cierto? Como todos nosotros. Y ella llega y me dice, pastor, todo me dice. Y yo a ella no la llamé para que ella viniera a traerme dinero, nada de esas cosas. Y ella me dice, tome una ofrenda y me entrega 100,000 pesos para la obra del Señor. ¿Cómo lo encuentras? No andamos detrás de la plata de la gente. Nosotros tenemos que predicarle la palabra tal cual el Señor quiere que la prediquemos. Lo demás el Señor lo tiene todo controlado. Así que ya hay 100,000 pesos para esa caja escala. ¿Quién da más? No. Ya hay 100,000 para eso. ¿Se da cuenta cómo el Señor empieza a rodear los medios? Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es predicarla, enseñar la palabra tal cual. Aquí, amados, el eunuco es el personaje, el secretario, el tesorero, porque es tesorero de la reina. Dice que estaba sobre todos sus tesoros. Ya, eso se llama ser tesorero. Estaba sobre todos sus tesoros. Era tesorero. Yo busqué en más información y él era tesorero de la reina de Candace, o sea, de Etiopía ya, ¿no es cierto? Dice que era un eunuco aparte. Y esto es importante, este dato, porque él era un eunuco, los cuales eran empleados como oficiales de la corte en el cercano oeste. Estas personas las ponían como oficiales de la corte en su reino, en ese país, Etiopía, en ese sector. Amados, eran puestos para eso, pero él era un eunuco. Y esta parte es tremendamente importante, porque desde tiempos antiguos, todos nosotros sabemos por las Escrituras y hasta tiempos recientes, la ley de Israel los excluía de cualquier privilegio religioso que disfrutaban otros miembros de la comunidad.
Estas personas estaban excluidas de la comunidad. Estaban excluidos los eunucos, los amonitas, moabitas, que eran excluidos de la congregación del Señor por muchas cosas y motivos que el Señor dijo, estos no entrarán en mi congregación. Entonces, pero sucede algo tremendamente glorioso, porque eso tiene una explicación. Para el tiempo antiguo tiene una explicación, pero para los tiempos de Jesús tiene otra, hay una apertura, hay algo maravilloso que sucede aquí, por eso me llamó la atención. Este eunuco vino, dice, a adorar y salió después de las fiestas de peregrinación encantado leyendo el libro de Isaías. Esto uno dice, ¿cómo lo estaba leyendo? Nosotros nos imaginamos aquí porque tenemos una Biblia. Leemos una Biblia, el libro de Isaías. Qué fácil para nosotros, qué fácil la tenemos hoy día en estos tiempos. Pero en esos tiempos no era muy fácil. No cualquiera andaba con un rollo del libro de Isaías. No cualquiera. Pero este hombre sí andaba. Amados hermanos, aquí vemos que al monitor divino llamado el Espíritu Santo, es el monitor, el que está monitoreando todas las cosas por aquí y por allá, dice que él instruyó a Felipe que se acercara al carruaje, como lo dice el mismo verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carruaje. Todavía Felipe no sabe nada de lo que está ocurriendo, pero él está obedeciendo órdenes. Acércate, me acerco. Qué interesante es, qué lindo también es caminar así con Dios. Qué bueno es caminar de esa manera con Dios, porque eso nos lleva a ser personas obedientes y nuestro carácter se va firmando en esa forma y en ese estilo de vida. Ahora sí que tiene sentido la orden de dejar Samaria para ir a Gaza, amados. Tiene un sentido, amados, porque Felipe está ahí oyendo ahora, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Le oyó, leyendo al profeta Isaías. Y entonces, amados, la pregunta es, ¿te ha hablado el Espíritu de Dios a que te acerques a una persona en particular? ¿Te ha hablado el Espíritu de Dios para que vayas y le prediques? A veces dicen, no, es que tuve la intención de ir, tuve el deseo, pero me dio cosa. No, amados. Aquí es donde tenemos que recapacitar, porque el Espíritu de Dios sigue hablando a su iglesia. El Espíritu de Dios sigue dando órdenes. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona que da órdenes, que prohíbe cosas, que dice, haz esto y esto otro. Él instruye a sus hijos. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo está dando una orden y que se acerque al carruaje. Pero la pregunta es, ¿te has acercado a una persona? ¿O solamente tú eres para las multitudes? No, yo no soy para predicarle a una persona. Que vayan, los que van de persona a persona, que vayan. Yo predico a multitudes. Pónganme a predicar a multitudes, ahí yo estoy. No. Aquí vemos que un hombre es usado con multitudes, ahora es usado con un solo hombre. Interesante eso. Es importante tener ese vinter ya. Nosotros debemos estar completamente seguros cuando si el Señor me dice, anda y háblale. La otra vez, hace cerca de un mes atrás, estoy barriendo la vereda afuera, y mi vecino está barriendo la vereda, y yo de repente estoy ya limpiando por aquí, por acá, echándola acá, y de repente el Señor me dice que le hable,
que le haga una invitación. Más allá si él quiere o no quiere, pero yo obedezco a Dios. Y dejo lo que estoy haciendo. Le dije, ¿te puedo hacer una invitación? ¡Ah! Es medio sordo este vecino que yo lo conozco. ¡Ah! ¿Te puedo hacer una invitación? ¿A dónde? A la casa del Señor. Mientras estaba ahí le dije, te vi ahí, el Señor me dijo que te hablara, que te invitara a la casa del Señor. Te invito a ti y a tu familia, le dije. Y él quedó así. Ya dijo, déjame pensarlo. Yo le dije, y me dijo, yo soy católico. No te pregunté eso. Te dije, ¿quieres ir a la casa del Señor? Te invito. A veces nosotros tenemos a nuestros vecinos y nuestros vecinos tienen carencias, tienen necesidades. Nuestros amigos tienen necesidades, nuestras familias tienen necesidades. ¿Por qué es importante lo que se viene ahora? Yo creo que tú y yo debemos acercarnos a nuestros familiares, decirles, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice la palabra del Señor. No tengas miedo de hablarle el camino exacto de la palabra del Señor. No tengas miedo. Amén. Ya estoy terminando ya para los que quieren ir a comer patitas de canario. ¿Te has acercado a la familia, a tus amigos, tus vecinos? ¿Cómo es que Giselle llega acá? Llega también porque le hablé. Ella me dijo, quiero la oración. Estoy así, me dijo, vecino, ¿puede orar por mi guagua que está mal? Me habló. Ya le dije, espérame, vuelvo y oro por la niña. Yo voy subiendo al vehículo y de repente el Señor habla en mi vida. Me bajo del vehículo y le digo, ¿sabes? Te voy a hacer algo mejor todavía, una invitación. Te voy a invitar a la casa del Señor y allá todos vamos a orar por ti. ¿Qué te parece? Y la niña va a estar súper bien y todos sabemos el resultado de esa niña, que fue operada y todo el asunto y la niña está en buenas condiciones. Estuvo con neumonía por causa de todo esto pero ya tiene que cuidarla solamente y ya va a estar con nosotros nuevamente. ¿Hay necesidad en la gente? Hay necesidad. En Samaria, ¿por qué la gente escuchaba tanto a este mago? Porque había necesidad. Había una necesidad espiritual. Cuando la gente se apega a la magia, a la brujería, es porque hay una necesidad en sus corazones. Y nosotros que tenemos al Dios vivo, nosotros pasamos por ahí como que nada, no queremos. No, tenemos que ser tan valientes. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando aprendimos a hacer lo que es la famosa confesión de fe, a la gente le hacíamos a esto y esto otro. ¿Saben? No nos daba miedo nada. No había tope para nuestras vidas. A donde andábamos, ya el Señor aquí, el Señor acá, ¿quieres esto? Vamos a orar por ti. Y sabe, teníamos un deseo enorme de poder predicarle la palabra a los demás. Y de repente viene el decaimiento. No hablamos ni con Diego ni con nadie. No le hablamos a Diego, no le hablamos a Pedro ni a Juan. Yo ya le he hablado a Diego ya también. Entonces, el Señor nos ayude. Porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estás haciendo eso? ¿Por qué estás con un deseo apagado? No, es que yo me acuerdo que en esos tiempos, decimos nosotros, en esos tiempos yo deseaba con todo mi corazón conocer la palabra. Y ahora no tienes el mismo deseo. Deseaba ser usado y ahora no. Ya. Puede ser que estás metido mucho en tus asuntos, tus compromisos, tus metas, tus proyectos. Porque cuando tenemos eso, amado, en mente, lo único que andamos pensando en eso.
Yo no digo que no tenga proyectos, no tenga metas, debes tenerlos. Porque no se vaya para el otro lado. Hay gente que dice, no hay que tener proyecto, entonces ahí sí, muero ahí nomás. No se trata de eso. Siempre se trata de equilibrar. Y si nos tenemos que cargar para algún lado, nos cargamos para el lado del Señor, pero sin descuidar nuestras responsabilidades. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué ya no escuchas la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios diciéndole, háblale a tu hermano, háblale a tu vecino, háblale esto? ¿Has escuchado la voz de Dios en estos últimos días? En estos últimos meses, este último año, en los años que han precedido, ¿has escuchado la voz de Dios? O simplemente lo único que te contentas, vienes a la casa de Dios y estás aquí nomás y punto, escuchaste, ya el pastor lo dijo, punto, se acabó. Yo sigo con mi vida, sigo con mis metas, sigo con mi forma y estilo de vida. Nosotros necesitamos a Felipes obedientes en estos tiempos. Necesitamos gente obediente como Felipe. Felipe está tan obediente ahora, me da gusto verlo. Y el Benja igual. José Patito. Chiquillos que hay que cuidarlos. Porque cuidado, ellos ministran acá. Esto no es, yo sé tocar la guitarra, pero estoy lleno de demonios, lleno de cuestiones, pero lo tengo tocando aquí. Es un peligro, porque en este lugar hay que vivir una vida de consagración. Felipe predicó a los samaritanos que eran mitad judíos. Recuerden que ellos estaban mezclados. Por lo menos alguna relación había con el pueblo de Dios y era más fácil predicarle a ellos, ¿no es cierto? Ahora Felipe está predicando a un extranjero, uno solo, que era un etíope, pero un hombre que no era por el dinero, sino que había algo especial en este hombre. Este hombre vino, dice, a adorar. Él venía a la fiesta de peregrinación todos los años, se supone, no sé, no dice, pero pongámosle que haya venido unos 2, 3 años o 4 años, pero algo le llamaba la atención de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén era el centro religioso, político, social de la nación, donde toda la gente convergía, era convergente a ese lugar y estaban viniendo de todas las naciones porque era atrayente el Dios de Israel. Lo que se decía ahí era tremendamente glorioso, porque hasta los días de hoy lo que Dios dice en su palabra nada lo supera, ni la ideología de género, ninguna de estas ideas tan torcidas supera a la gracia y a la sabiduría que Dios tiene en su palabra. Por lo tanto, amados, este hombre vino a adorar, y la palabra adorar aquí en el griego es proskuneo, que proskuneo es una reverencia, pero es besar la mano de aquel que te da la comida, como el perro cuando le dan la comida y languetea la mano de su amo. ¿Sí o no? Esto nos da una idea, porque esta palabra que se está usando de adorar nos da una idea, porque hay mucha gente hoy día, amados hermanos. Ya recuerde lo que pasaba con los eunucos que eran excluidos del pueblo de Dios, y este eunuco tal vez llegaba allá y tenía algo de conocimiento de esa situación, y alguna situación se podía dar con eso. ¿Cuánta gente hoy día, amados, está suplicando el favor de Dios?
Y nosotros llenos de prejuicios, llenos de cosas, es que no, tal vez Dios no me dijo que le hablara a ese rapero, a esa mujer prostituta. No, pero no cuestionemos esas cosas. Dios puede llamar a una prostituta, a un rapero, a un monrero, pato malo, punga, lo que se quiera. Dios puede traer al más vil pecador y convertirlo y serlo una nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Felipe, amados, ni por muy gentil o extranjero, se acercó. Dijo, este extranjero, pero voy a hablarle. El Señor me dijo que le hablara y yo le voy a hablar. ¿No es cierto? Porque a veces podemos estar como nos sucedió en La Vega. Los que estaban peleando a botellazos, de repente estábamos orando por ellos y no teníamos idea que eran los que estaban peleando. Pero estaban como gatitos mansitos delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ir con tal poder. Nosotros veíamos cómo cogoteaban a la gente 2 metros al lado de nosotros, tal vez 3 metros. Y nosotros predicando el evangelio, estábamos dele ahí en plena Vega cuando no estaba ni siquiera cerrada, ahora está cerrada. ¿Se acuerdan? Que cuando va bajando el tipo con un fierro así, ustedes nos quería pegar y pasa por el hermano Víctor dice, cúbreme con tu sangre, y dio un salto así. Ya dijimos, oremos, y le dijimos, hermano Leo, oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, nos vamos. Esa fue la oración de nuestro hermano Leo. Y todos nosotros, Señor, ayúdanos. Pero el Señor nos cubría. Yo estaba predicándole a una mujer que estaba tirada ahí. El Señor te ama aquí y allá. Y de repente veo que la tapa se movía para allá, para acá. Y tenía un hombre debajo guardado. Amados, cosas como esas nos ocurrieron. Podríamos estar todo el día aquí contando cosas. Los prejuicios hay que dejarlos de lado. Porque saben, Dios nos va a cuidar. Cuando el pato malo llegó con una cuchilla aquí, metía, y nosotros le dimos comida y orábamos por esa comida. Señor, que se convierta a través de esta comida. Y orábamos así. Entonces le dábamos el platito y él empezó a comer y de repente empezó a llorar. Y lloraba. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? Él dijo, lo que pasa es que yo vine a cogotearlos a ustedes. Pero está la presencia de Dios aquí y algo me pasa. Y el otro decía, vámonos, no, ándate tú. Y él se tira de rodillas y glorificaba a Dios. ¿Te acuerdas, Jorge? Glorificaba a Dios. ¿Por qué vamos a tener prejuicios de predicarle a la gente? Es que estamos en una comuna donde se tiran balas y cuestiones. No importa. Dios nos puede librar del lazo del cazador. Dios nos puede librar de todo el mal si predicamos su palabra. Felipe, ni por muy gentil, se acercó y le dijo que bien podía ser parte ahora del pueblo de Dios. Porque esa era su tranca tal vez que tenía este hombre. Iba a adorar, pero no me siento parte. Iba a adorar, pero no entendía bien el libro de Isaías. Él iba a adorar, pero quería saber más y más. Pero él no tenía a alguien que le ayudara. Amados hermanos, esto es lo que tenemos que entender, que en estos días hay gente que anda hambrienta de Dios, anda deseando que alguien le hable, que alguien le diga cómo es el camino más exactamente. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder más grande que hay sobre esta tierra, el evangelio del Señor que transforma las vidas y cambia al más vil pecador. Amén. El eunuco dice,
Acudió Felipe, le oyó, leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? A veces cuando queremos acercarnos a la gente, no necesitamos decirle, tú eres un pecador y aquí y allá. No, tenemos que ser inteligentes también. Una buena pregunta puede darte la entrada a la buena palabra del Señor. Una buena pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Fue buena la pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a saber si alguien no me lo explica? Necesitamos explicarle a la gente. Es como que hoy día te digan a ti, leí Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir? Oiga, díganmelo para decírselo. Porque pregúntenme sobre eso, pregúntenme qué pasa con Jesús, pregúntenme por qué Cristo murió en la cruz, porque eso ya tengo que saberlo de memoria, tengo que saberlo de tal forma que la gente pueda beber del agua de la vida. El eunuco, su viaje duraba 6 meses de ida, entre 3 y 6 meses dicen algunos, y 6 meses de vuelta, o sea, 1 año para ir a Jerusalén. Pero él suplicaba algo y adoraba a Dios como podía. Recuerda, hay 2 veces que suplica, hay 2 veces que dice te ruego. La primera dijo, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó, te ruego por favor, pasa. Imagínate. Hay gente que está esperando esa situación en su vida. Hay gente que está esperando que alguien le diga algo. Ven, pasa, te invito. ¿Puede ir a mi casa? ¿Puede enseñarme la escritura? Y ya nosotros sabemos que yo no tengo problema que tú vayas y le enseñes la escritura a alguien. No es problema ese. Enséñale. Si tienes que levantar una célula, levanta una célula ahí. Si tienes que hacer, pero hace algo. Hace algo. Empieza por hacer buenas preguntas. Empieza por llevarles el mensaje. Porque si no, ¿cómo? Yo creo que el Señor nos está empujando aquí para algo. ¿Entiende? He estado orando por un matrimonio que vive al otro lado de mi casa. Y son un matrimonio especial. Pero estoy orando. Creo que Dios puede hacer algo. De repente los vecinos están ahí, nosotros, y ya también estoy orando por otra casa. Que en algún momento estoy esperando que Dios me diga, anda. Estoy orando primero. A veces tenemos que saber, entender que hay tiempos y tiempos, ¿no es cierto? Amado, el eunuco en su viaje duraba 6 meses, pero él venía a adorar a Dios. ¿Saben lo lindo y hermoso de esto? Es que Dios, que es tan rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice la palabra, lo incluyó en el pueblo de Dios. Felipe le dijo así. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, nuevamente le pide, te ruego. Amados, este hombre tenía amor por las Escrituras. Pues ya le dije, él estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Cómo si no habían Biblias? ¿Sabe lo que hizo este hombre? Cuando hay alguien que tiene algo que le está pasando dentro de su corazón, solo falta que alguien le abra la puerta del camino. Recuerde que con Cornelio hacía buenas obras, bonitos, llegaron a la presencia de Dios sus obras, pero le dijo, Pedro, anda y predícale a ese hombre.
Nosotros estamos en una situación donde podemos abrir la puerta de la salvación a mucha gente. ¿Entiende? Entonces, tal vez en uno de esos viajes escuchó esta escritura en alguna sinagoga, tal vez se metió y escuchó el libro de Isaías y le gustó. ¿Y sabe lo que hizo? Invirtió plata, invirtió dinero, compró un rollo. Me voy a comprar un rollo para mí. ¡Yum! Invirtió plata. A veces nosotros somos buenos para invertir en muchas cosas. Y perdone que le diga, a veces las ofrendas que tenemos aquí son tan diminutas. Afuera, a los negocios de afuera, 50, 100 lucas, 200 lucas. Al retail le mandamos no sé cuánta plata al retail. Y de repente llegamos aquí gritando, gloria a Dios, aleluya, y venimos danzando y tiramos el sobre como el charabababá, que tira el sobre y tira una luca toda ratona, como se dice. Valoramos tan poco la obra de Dios, valoramos tan poco lo que el Señor hace en este lugar. Si hay alguien que tiene alguna necesidad, vamos y damos. Pero es increíble cómo miramos tan poco la obra del Señor. Es increíble que la señora Luca siempre está aquí. Los Arturo Prat, los otros billetes ya no aparecen dentro de la obra del Señor. Cuando lleguen los billetes al cielo, solo las lucas se van a salvar. Los Arturo Prat y los de 20 no se salvarán jamás. Porque, amados, nunca fueron a la iglesia. Y necesitamos valorar como este hombre valoró. Amén. Por eso la obediencia nos llevará a oír la voz de Dios. ¿Cuál es la mayor inversión que tú tienes? Felipe, para obedecer, para hacer lo que hizo primero, dice que obedeció y caminó en obediencia. Y el caminar en obediencia le dio discernimiento para escuchar la voz de Dios. Ahí está. Tú niégate a las cosas de Dios. Niégate. Entonces tú vas a tener un problema. Amados hermanos, el eunuco estaba deseoso que alguien le hablara. Porque no bastaba solo con leer. Alguien te tiene que exponer bien el mensaje. Y aquí yo lo que quiero llegar es que estos dos deseos deben estar en un cristiano. El deseo de querer conocer a Dios a través de la Escritura y el deseo de ser usado por Dios. Si no está eso, te estás muriendo. Si no está eso, tu vida se está cayendo en un hoyo. El eunuco tenía una gran confusión, amado. Dios conocía el corazón del eunuco. Se esforzó, compró un rollo. Se esforzó. Yo creo que el rollo no costaba barato en esos tiempos. Tiene que haber sido algo muy especial. No cualquiera tenía un rollo de las Escrituras, él lo tenía. Pero el eunuco tenía confusión, no sabía quién hablaba el profeta de sí mismo o hablaba de otro, dice. ¿Acaso eso no nos pasa a nosotros? Cuando nosotros leemos las Escrituras y empezamos, ¡ay, de qué este enredo de aquí y allá! Pero falta que alguien venga y te explique y entonces las cosas cambian para ti. Amado, si tú eres conocedor de la palabra, tienes que hacer lo siguiente. Y con esto ya termino. Dice entonces Felipe, verso 35. Felipe entonces, abriendo su boca, y aquí es donde yo quiero decir algo. Nosotros tenemos que tener un cuidado. Hay cosas que tienen una cierta reputación de sabiduría
que no está mal, ojo, no está mal, pero también hay que saberla conectar en el lugar preciso y en el momento preciso. ¿Por qué? Porque dicen algunos, alguien dijo algo bien interesante, que no es un personaje, es un personaje que dijo algo. Por eso igual tenemos que analizar lo que dice Spurgeon, lo que dice aquí, tenemos que analizar ciertas. Ellos no eran perfectos, ¿sí o no? No eran perfectos. Porque uno de estos hombres, no de él, sino más bien más tirado para el lado del catolicismo, dijo una cosa. Predica, dice, por todas partes el evangelio. Predica por todas partes y si es necesario, habla. ¡Ay, suena! ¡Qué bien! ¿No es cierto? Suena impactante. Y si es necesario, habla. ¿Qué está diciendo? Es que en lo que se está remarcando ahí, se está hablando de una vida que refleje a Cristo, por supuesto. Si yo estoy reflejando a Cristo, la gente va a mirar mi forma de actuar y por ella van a llegar también gente. Pero eso no excluye que tú no hables. Ojo, no tiene que excluir que tú no hables, porque debemos hablar la palabra y debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, pero sin dejar de hablar la palabra. La palabra hay que decirla, es un mandato de Dios. Eso lo dijo San Francisco de Asís, para que sepan. ¿Se puede proclamar el evangelio sin abrir la boca? No. Por eso Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, quiere decir que este hombre no era un hombre que decía, es que sabe, yo no entiendo el Antiguo Testamento, sabe, le voy a traer a mi pastor para que le explique el Antiguo. No, pues hermano. Usted tiene que saber, tiene que enterarse, tiene que, así como dedica tiempo a la televisión, dedique tiempo también a esto. Dediquemos tiempo a leer, dediquemos tiempo a interiorizarnos de qué está pasando aquí, para allá, para esto, otro. En fin, un día mi yerno me dice, ¿usted conoce esta Biblia? Y yo le dije, sí la conozco. ¿Y qué pasa con eso? No, le dije, no es correcta esta Biblia. Y ¿cómo? Me dijo, sí, porque esta la hizo un carpintero de tal lado y esta persona la manoseó la Biblia, hizo lo que quiso y puso textos que no corresponden. ¿Y cómo supe eso? Porque me voy enterando de lo que está pasando en el mundo, de las cosas que están ocurriendo. La gente que quiere, por ejemplo, está la onda de querer sacarle el libro de Romanos a la Biblia, anda en esa onda porque como ese libro habla tanto del homosexualismo y aquí, ellos quieren sacarle eso. Entonces nosotros tenemos que andar muy vivo el ojo. Por eso tú debes ser conocedores de las Escrituras. Si quieres tus deseos, tus sueños en tu vida, debes aprender de la palabra de Dios y así ser un instrumento en las manos de Dios como lo fue Felipe. Amados, dice que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Saben todo ese recorrido que hizo Felipe obedeciendo a Dios? Dios lo premió con 4 hijas profetizas, puro obedeciendo a Dios. Los que se van a casar, mírenme para acá. ¿Quieren tener buenos hijos que Dios los tenga destinados? Bueno, empecemos a obedecer a Dios desde ya. Desde ya obedezcamos a Dios. Soltemos todo lo que está ahí que nos puede perjudicar en la vida cristiana.
Dejemos la tentación. Yo todos los días estoy orando por mis hijos. Señor, no permitas que caigan en tentación. No permitas que pequen. No permitas que mis hijos, mis nietos fallen delante de ti. No permitas que ellos se vayan por el despeñadero. Si hay una preocupación en mí mayor que cualquier otra cosa, es que ellos amen a Dios con toda su fuerza, que en mi próxima generación también ame a Dios con todo su corazón. Lo demás, Dios sabe y Él conoce nuestros corazones. Póngase de pie, oramos. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Padre mío de misericordia. Necesitamos a más Felipes aquí. Tenemos uno por lo menos. Pero necesitamos más Felipes que prediquen la palabra. Que se atrevan a dejar aquello que puede ser hacerlos famosos. Porque Felipe podría haber quedado como el pastor que tenía la iglesia más grande. Pero él dejó todo eso y decidió llegar hasta Cesarea de Filipo. No fue tan famoso en esa área, pero en su familia fue famoso. A Pablo le encantaba llegar a la casa de Felipe. Qué buen ambiente había ahí. ¿Qué pasaría si fuéramos a tu casa? ¿Cómo sería el ambiente ahí? ¿Cómo sería el ambiente de tu casa? ¿Un ambiente sano? ¿Un ambiente de la presencia de Dios? ¿Qué has deseado en estos últimos días, en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que ha cautivado tu corazón dentro de ti? Que no te permite escuchar la voz de Dios, que no te ha permitido oír a Dios que te esté hablando. Has priorizado la materia antes la vida familiar. Damos tantas gracias al Señor cuando podemos ver a nuestros hijos enrielados en los caminos del Señor. Yo miro a mis hijos y te ruego, Señor, que tú los cubras. Y me preocupo por los hijos de mis hermanos también. Que terminen bien la carrera, que vayan bien, que vayan haciendo las cosas bien. Porque así como anhelo por mis propios hijos, también veo por los hijos de mis hermanos. Y oramos por eso. Porque yo no quiero ver el fracaso, no quiero ver la pérdida que se dé en un hogar por causa de priorizar cosas que a veces no tienen tanta importancia. Yo te ruego, Dios mío, que podamos tener un carácter piadoso, un carácter donde la fe de nosotros se note, que te amamos, que te obedecemos por encima de todo. Que no importa la fama, no importa la gloria, no importa nada, sino que queremos obedecerte y estar ahí contigo. Señor, tengas piedad de nuestras vidas. Perdónanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Bien decía el pastor Jorge, hacía el llamado al perdón, al arrepentimiento. El Señor te llama para que estemos a cuenta.
para que sean borrados de la presencia de Dios nuestros pecados y dejemos de percibir lo que este mundo nos quiere comunicar y más bien estemos en comunión contigo. Señor, liberta nuestros corazones, libértanos de la esclavitud del mundo. Que no seamos castigados con el mundo, sino que seamos guardados y protegidos en el amor del Señor. Felipe es una muestra de que sí se puede obedecer a Dios y llegar a tener una linda y hermosa familia. Los que se van a casar, piensen en esto. Obedezcan a Dios, sigan el camino del Señor, no se aparten ni a diestra ni a siniestra, para que los hijos que vengan estén llenos de la presencia del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.